tomen nota, por favor, para poder Sí, avanzar. No es nada, digo, no es mucho lo que tienen que elaborar. ¿Están pudiendo ver ahí la sí, yo pantalla? sí. Bueno, yo estoy usando el OBS para registrar la consulta. Siempre lo hago, no es ninguna molestia ni nada raro, pero para ir al punto, eh, acá en esta parte está bien lo que ustedes, digo, encabezan, pero falta, como vamos a decir, una carátula. ¿Quieren que los anote, que anote eso acá? ¿Y quieren que les diga cómo hacerla? Yo estoy tomando nota igual, pero Bueno, si quiero anotarlo, me... ya lo puse ahí. Es simplemente los fines de la presentación académica. Sí, Una carátula, siempre respetando el tamaño de la letra, eh, 12, el justificado, el formato. Bueno, Igual ponga, eso sí, era para que usted viera la secuencia. sí, sí, ya lo sí, sé, profe, pero teníamos que vamos, terminar. yo lo que voy a hacer ahora es como ir del principio, digo, atravesando todo el orden del formato, de los elementos de la planificación con la secuencia y digo, en ese sentido es que me estoy deteniendo aquí, pero digo, hagan una carátula con los datos personales de ustedes, bien como están aquí, bueno, con la materia, obvio, los profes y demás. Esta parte Sí, ya de acá, ya esta parte pueden tranquilamente ponerla en la segunda hoja, como para Bien, comenzar, digamos, la contextualización de la propuesta de enseñanza que ustedes van a hacer. Está bien que bien, Marcelo profe. les haya dicho que va bien orientado porque así es cierto. Pero yo me puse a leer esta mañana un poco más en detalle eh, y ustedes habían puesto, se los digo para que lo tengan presente, que esto es lo que me preocupaba sobre todo y para comentárselos. Ustedes habían puesto, en lugar de los propósitos, habían puesto objetivos y en el lugar de los objetivos habían puesto propósitos. Propósito. Y yo que hice hace rato, lo invertí, cambié el subtítulo, pero para que sean, yo les hago una pregunta. Los propósitos, ¿a quién van referidos en teoría? ¿Quiénes desarrollan los propósitos de la propuesta? nosotros, Bien, los ustedes docentes. docentes. Para lo... Entonces, ustedes tenían puesto en objetivos promover la lectura a través de cuentos e inventar diferentes situaciones, etcétera. Pero ahora voy a los objetivos. ¿Quién desarrolla los objetivos en la propuesta? Las intencionalidades educativas son los propósitos y son los objetivos. ¿Quiénes desarrollan los objetivos en la tarea? En el Los trabajo. alumnos. ¿Cómo? Los niños, Bien, Los los alumnos. alumnos, los niños. perfecto eso. Entonces, ¿por qué me pusieron como propósito comprender las diferentes y extender su vocabulario? ¿Está bien? Porque ustedes son las que promueven en los propósitos, ustedes elaboran, inventan las situaciones, ustedes son las que les proponen, las que propugnan, las que propician, las que generan como propósito en una propuesta de enseñanza. Digo, a diferencia de los objetivos, los propósitos siempre son, digamos, son parte o generalmente eh, provienen de verbos de acción mucho más amplios que el de los objetivos. El de generar, el de elaborar, el de proponer, el promover, el de, eh, digo, el verbo del propósito que lleva adelante el maestro es mucho siempre más amplio que el objetivo, está bien, que es el que lleva adelante el estudiante y de alguna manera hay como una técnica, digamos, si ustedes quieren, entre comillas, clave, para entender cómo se escribe un objetivo. Yo se los he dicho ya. El objetivo se escribe, digo,
en, en el verbo infinitivo con terminación ar, er, ir, ¿está bien? Y es un verbo de acción cognitiva o práctica. El objetivo cuando se redacta, cuando se escribe, siempre tiene cuatro elementos que ustedes tienen que asegurarse que estén presentes en la redacción, que es el verbo de acción cognitiva, que es lo que ustedes esperen que los estudiantes ejerciten intelectualmente, comprender, reflexionar, interpretar, conocer, reconocer, interpretar, elaborar. Ya puede ser un verbo de acción cognitiva o de acción práctica. Y también lo que tiene que haber en el objetivo es el concepto teórico que ustedes van a transmitir. ¿Cuál es el tema de la clase? Yo lo estoy viendo acá, pero les pregunto a ustedes, ¿cuál es el tema del diseño curricular que ustedes van a enseñar a los chicos de primer grado? El eje 3 de la lectura. Ustedes van a enseñar la lectura, no el eje 3. El eje 3 tiene muchos contenidos referidos a la lectura. Ustedes van a enseñar un tema del eje 3, no todo el eje 3. ¿Me explico lo que quiero decir? Entonces, lo que tiene que haber mechado, entrelazado dentro del objetivo es el verbo de acción, que ustedes lo ponen claramente aquí, y también el concepto. Inventar diferentes situaciones a diversas problemáticas ponen ustedes que se plantean en el texto. Inventar, que se plantean en el texto para, para ejercitar ¿qué? ¿Qué van a enseñar ustedes? Ejercitaríamos la lectura. Perfecto, la lectura. Vayan atando y aunque parezca repetitivo, es la Sí. manera de atar y de ir construyendo la consistencia interna de la propuesta. Ahora bien, los propósitos como intencionalidades educativas y los objetivos se los podrían de alguna manera también, refutar, se los podrían como discutir, se los podrían criticar a estas intencionalidades educativas, pero siempre lo que ustedes tienen que velar es que si hay un propósito, tiene que haber un objetivo en relación a ese propósito, para que tenga coherencia. Si ustedes van a promover la lectura, es para comprender las diferentes situaciones que ocurren en el cuento. Pero no están enseñando el cuento, que ocurren en la historia que se leerá o que se lee, o comprender las diferentes situaciones que ocurren en la historia a partir de la lectura. O vamos a invertir esta oración. Comprender las diferentes situaciones a partir de la lectura que se va sucediendo en la historia. El resto, chao. Ese es un objetivo que está atado realmente con el primer propósito. O sea que tiene un esfuerzo, si ustedes quieren, por tener una coherencia, por tener una correlación, por tener por buscar una articulación, por tener el intento de un vínculo. Eso sí, puede que sea un objetivo que vaya, digamos, de la mano con la promoción de la lectura a través de
Si no hablamos del cuento como concepto teórico, hablamos a través de las historias leídas. Claro, nosotros usábamos el cuento porque es algo, una noción que ellos ya tienen previo, un Bueno, conocimiento. pero sabe una Por eso, cosa, como está son tan perfecto lo que usted pequeños, plantea, está buenísimo y estaría bien también. Pero ojo, porque cuando enseñan el cuento de manera conceptual en el nivel primario, que es elemental, ustedes van a enseñar las partes del cuento y las características. Y es claro, algo distinto a la lectura. El cuento no es lo único que se lee en la vida, Marcela, ¿entendés? O sea, nosotros estamos trabajando la lectura. Puede ser una poesía, puede ser un cuento, puede ser un relato, puede ser una canción. ¿Me explico por qué la coherencia conceptual? Si vos me hubieras puesto, ustedes hubieran puesto acá, que van a enseñar el cuento, yo no digo nada. Ah, no, estas chicas van a enseñar el cuento. Que ustedes utilicen el cuento como un recurso para trabajar la lectura, eso es otra cosa. ¿Me explico? Digo, sí, no estoy tratando de exigirles algo que ustedes no pueden hacer, sino que es para que vean cómo tiene que haber, digamos, una finitud conceptual, que es lo que le va a dar rigurosidad a la propuesta. A eso me refiero. Está muy bien lo que han hecho, ojo. Y vamos a desarrollar el segundo objetivo. Si ustedes están proponiéndose en el segundo propósito que van a inventar diferentes situaciones como maestras, eh, inventar diferentes situaciones, vamos a poner así, problemáticas que se plantean en el texto para ejercitar la lectura. ¿Qué objetivo pretenderán que los estudiantes desarrollen cognitivamente? ¿Está bien? A partir de su generación, de su invención de situaciones problemáticas. ¿Qué podrán hacer, digo, ellos a partir de su propuesta? ¿Eh? Van a poder, por ejemplo, reflexionar la importancia de la lectura como herramienta de comunicación, perdón, como herramienta, digamos, reflexionar la importancia de la lectura, perdón, digo, ustedes se les puede, mejor dicho, ocurrir, pueden inventar otro objetivo. Yo les estoy diciendo que reflexionar puede, a partir de qué. Y reflexionar la importancia de la lectura a partir del ejercicio de no, pero es para primer año, es para primer grado, entonces tienen que ser, perdón, esto me estaba olvidando, tienen que ser con objetivos bien amplios, tienen que ser objetivos de conocimiento bien amplios, tienen que hablar de reconocer, de comprender, de interpretar, no pueden hablar de analizar o de, digo, de comparar, de distinguir, de... ¿Por qué digo esto? No está, digamos, no está prohibido ni tampoco es imposible. Pero cuando uno enseña en primer grado y en segundo grado en la unidad pedagógica, los objetivos siempre tienen que ser acordes al desarrollo cognitivo del estudiante. Yo no les voy a pedir analizar a los estudiantes de primer grado algo que yo sé que cognitivamente tal vez no están preparados para realizar. Entonces, en ese aspecto, yo tengo que ser cuidadoso. Tengo que, digamos, verlo y digo, si, bueno, comprender las diferentes situaciones a partir de la lectura que va sucediendo en la historia y reflexionar la importancia de la lectura para el ejercicio
de la palabra. Ahí está como, digamos, acorde a algo que pueda llegar realmente a ser que pueda, digamos, producir, que pueda procesar, que pueda realizar un estudiante de primer grado. Ustedes van a promover la lectura de las historias y van a pretender que ellos comprendan las diferentes situaciones a partir de la lectura que se va sucediendo en la historia. O vamos a ser más precisos todavía, comprender las diferentes situaciones. Vamos a invertir que se van sucediendo en la historia para reforzar la lectura. Ese objetivo también está bien redactado. Para reforzar, eso está bien, digamos, como propuesto. Es acorde al desarrollo cognitivo de un niño de primer grado, de la unidad pedagógica, y es algo que ellos lo pueden realmente llevar adelante. Digo, yo esto les voy a hacer un paréntesis rápido muy importante. El primer grado y el segundo grado en el nivel primario siempre está como subestimado, está como de alguna manera visto como algo sencillo, son niños. Y sepan ustedes que en realidad, para ser precisos, para ser significativos con las propuestas llevadas adelante en el primer grado, hay que ser muy profesionales y hay que ser, digamos, trabajadores, como docentes, digo, ¿no? El primer año para mí, después de los años de vida que tengo en la experiencia de andar por las aulas y demás, es el más difícil, chicas. Es el más difícil, porque, amerita una cuota extra de compromiso, de dedicación, de cariño, de amor por los niños, y por la enseñanza, en realidad, por la paciencia que hay que construir para poder, hacer una retroalimentación que tenga una formación real. Trabajar cuerpo a cuerpo con un niño de primer grado, de segundo, no es tan fácil, chica. Generalmente las materias, las maestras, de primer grado, son docentes que tienen ya una experiencia en el sistema educativo. Es muy difícil que uno de lleno, recibida, fresquita, recién egresada, vaya a trabajar un primer grado o un segundo grado a la unidad pedagógica. Porque, parece, pero no. La precisión profesional que hay que tener y la paciencia y, vamos a decir, el compromiso es realmente serio. Para no profundizar esto, porque es un comentario aparte, ahora han quedado bien escritos los propósitos y los objetivos como intencionalidad educativa. Vamos súper bien. No se olviden acá de hacer la carátula, de poner algo alusivo a la carátula. El resto de su propuesta está bastante bien encarada. Yo me quería detener acá porque a la hora de escribir y de planificar una propuesta áulica de enseñanza, ustedes esto lo tienen que tener claro, chicos. O sea, si bien lo van a volver a trabajar en el cuarto año, el año que viene, es importante que ustedes ya vayan sabiendo estas cosas, como que tengan presente la pertinencia de cómo se escribe un propósito, qué es un propósito, qué es un objetivo y cómo se escribe un objetivo. Decía recién que los objetivos tienen 4 elementos, que me olvidé de terminar. Es el verbo de acción cognitiva, que es comprender el objetivo o reflexionar, en este caso. Después,
me echaron en el objetivo el concepto teórico que van a trabajar, que es la lectura. Fíjense ustedes, comprender las diferentes situaciones que se van sucediendo en la historia para reforzar la lectura. Ahí tienen ustedes el concepto. Y los otros dos elementos que componen un buen objetivo es el destinatario al que va dirigido y es el tiempo-espacio. ¿Durante cuánto tiempo? Que eso también quiero como decírselo acá. Ustedes van a usar 40 minutos nada más. Medio módulo para dar esta sola clase. Piensen bien que esos 40 minutos tienen que dividirlos, tienen que administrarlos durante el inicio de la clase, el desarrollo de la actividad, la consigna, etcétera, y el cierre. ¿Ustedes piensan que la propuesta que están armando en 40 minutos la van a poder llevar adelante? Les pregunto. Profe, ese fue un tema que no sabíamos bien cómo abordar y no queríamos meter más de una clase. Por eso no sabíamos, porque eran tan chiquitos, o sea, son chiquitos y no sabíamos cuánto ellos se tardaban más o menos en hacer una cosa, hacer otra. Es Claro, cierto. porque yo decía que, o sea, normalmente, yo por mi hija, ya está en segundo grado, ella, normalmente demoran muchísimo a lo mejor, no sé. Por eso mismo tienen que darle más tiempo, chicas. Ustedes mismos lo están diciendo, compañeras. ¿Me explico? Sí, Vayan pasando. Yo ¿Sí? hace poco rendí la materia de didáctica y currículum y había utilizado una clase en tercer grado y había utilizado 40 minutos. Entonces creía que era acorde, pero no estábamos seguras. Por eso queríamos una consulta. Bueno, miren, se puede hacer una clase en 40 minutos. No es imposible. Pero en primer grado, con vamos a decir, el ritmo de aprendizaje que tienen los niños y las niñas es medio complicado. Fíjense a veces que nosotros en primer grado empezamos con un tema a la mañana y seguimos con el mismo tema todo el día. Lo retomamos y lo retomamos y lo retomamos. Porque es la única forma, digamos, de que el niño y la niña se enfoque y pueda seguir en la continuidad del concepto, del trabajo del concepto, de la desagregación, de poder desmenuzar la propuesta a partir del concepto. ¿Me explico lo que les quiero decir? sí, profe. ¿Y dónde se ve esto? Prueben con los 80 minutos que es un módulo entero. 80 minutos. Prueben con los 80 minutos y aquí ustedes tienen que decirme, van a iniciar con 20 minutos o con 15. Se van a tomar 15 minutos para desarrollar el inicio aproximadamente. O sea que lo dividiríamos en 80, en 20 en el inicio y los otros 40, No, y lo otro en el desarrollo y en el cierre. 15 para el inicio. Generalmente el desarrollo lleva más. 15 minutos para el inicio. ¿Está bien? Sí, Bien. sí. Para el desarrollo, pensando el cuento, la actividad que ustedes han propuesto, ¿está bien? ¿Cuánto tiempo pensarían? Yo pondría unos 30 minutos. Trabajando despacio, trabajando tranquilo. 30. Bueno, No, usted dijo 30. sí. Ah, Sí, unos 30. pensé que había escuchado más. Si tienen que salir al recreo y después volver y retomar, lo hacen. 30 y 15, ahí tienen 45, ¿está bien? Sí. Pueden sumar 5 minutos más aquí por las dudas, 20. ¿Está bien? O pueden hacerlo, no de 80, si ustedes habían puesto con 40.
súmenle 20 minutos más, hagan la clase de 60 minutos, Sí, casi un módulo completo. Pueden poner 20 minutos, yo pondría acá 15, perdón. Obviamente todo depende de la actividad que ustedes hagan, chicos, esto no es un tatetí, ¿eh? O sea, a lo que me sí, refiero es que si ustedes se toman buen tiempo para presentar la apertura, cada uno con su banco, pasando los libros, etcétera, si explican la lectura primero, porque eso también es importante decirlo. El momento explicativo siempre tiene que estar presente en toda secuencia didáctica. En algún momento del inicio, del desarrollo, del cierre, ustedes deben, mejor dicho, explicar el concepto de la lectura y por qué creen, digamos, por qué les están presentando la importancia de la lectura a lo largo de la vida, como ejercicio, digamos, para la comprensión y el desarrollo, digamos, del lenguaje, si ustedes quieren. Pero digo, no es una cuestión de tatetí, cómo voy a determinar el tiempo aproximado en el que yo estimo desarrollar la clase, sino que es más o menos racionalmente lo que ustedes planifican y lo que ustedes piensan llevar adelante. Generalmente lo que lleva más tiempo es el desarrollo, es el momento del desarrollo, porque ustedes presentan la consigna, la explican, el niño hace la actividad, después vuelve. ¿Me explico lo que quiero decir? Digo, no sé si estoy siendo claro o las mareé un poco, pero digo, si vamos a No, tomar 60 minutos, pongan 15 aquí, 30 minutos de desarrollo y otros 15 minutos aproximados para el cierre. Y ahí tienen los 60 minutos, por decirlo, perdón. ¿Me entienden por qué la importancia? Y esto es aproximado, por eso pongo aproximado. No es determinante, pero es importante que ustedes sepan el tiempo que planean, como que estiman aproximadamente gastar en en la propuesta, ya sea en el inicio, en el desarrollo o en el cierre. ¿Está bien lo que se entiende la aclaración y la importancia del tiempo cronometradamente hablando a lo largo de la propuesta? sí, profe. ¿Tienen alguna pregunta, digo, como alguna duda? Sí, sí, nos está costando anexar las cosas. ¿Cómo anexar? Porque el tenemos video. dos videos, dos entrevistas. Una es un video Sí, y la otra es audiovisual. me, pásenmelo a mí, no se preocupen, yo se los hago eso, en un ratito. Bueno, profe, muchas gracias. En ¿Cómo me lo cuanto a la tienen? en ¿Cómo? cuanto a en cuanto a la bibliografía, solamente el cuento está No, bien. no, el diseño curricular, Los pueden tomar el NAP, listo. pueden Sí, tomar un libro, digamos, de lectura que van a usar. ¿Me sí. explicó? Sí, Sí. Ya, utilizamos los NAP, los diseños curriculares y el PEI. perfecto. Acá hay muchas cosas, digo, hay cosas todavía por realizar. Sí, Prepárense. Todavía falta que hablemos sobre la evaluación. Y finalmente vamos a revisar la fundamentación. Vamos a pasar a la evaluación ahora. Por un lado, cuando se piensa en la evaluación de una propuesta de enseñanza, de una secuencia didáctica en este caso, generalmente se aborda de dos frentes, digamos, distinguidos. Por un lado, la evaluación como ustedes la conciben desde su posicionamiento como docentes, digo, y también de cómo se interactúa en la actividad que proponen, ya sea si es una evaluación con un enfoque de proceso, es decir, qué perspectiva
qué enfoque, qué paradigma evaluativo ustedes creen que es el más adecuado para evaluar esta actividad, evaluar este tema, esta propuesta que refería a la lectura, que en mi caso yo hablaría de una evaluación formativa y de proceso, porque la lectura es un proceso complejo de ir adquiriendo y de ejercitación. Entonces, en la interacción de la retroalimentación formativa, el niño es donde va ejercitando y se va preparando. ¿Levantaron la mano por ahí? ¿O me mandaron un chat? Apagar el audio. O sea, quería sacar el micrófono. ¿Eh? Yo quería sacar el micrófono para que no se escucharan ruidos. ¿Se entiende lo que digo por un lado de la evaluación? Es decir, fíjense acá la redacción. No quería escribirlo yo, pero se lo voy a poner porque veo que están medidas, digamos, complicadas con esto. Para evaluar la lectura en primer grado, lo digo, es sugerible trabajar un enfoque de proceso formativo para que desde la actividad de interacción de los estudiantes con el ejercicio de comprensión, que es el objetivo que ustedes van, fíjense cómo voy metiendo el objetivo en la justificación de la evaluación, con el ejercicio de comprensión de la lectura. Para evaluar la lectura en primer grado es sugerible trabajar un enfoque de proceso formativo para que desde la actividad de interacción de los estudiantes con el ejercicio de comprensión de la lectura produzcan avances y consolidaciones en torno a la práctica del concepto teórico a enseñar. ¿Cuál es el concepto teórico a enseñar? La lectura. Perfecto. Otra cosa de la evaluación es el instrumento. El instrumento, o sea, vieron que ya les dije, hay dos como frente, dos aristas para justificar la evaluación dentro de una propuesta de enseñanza. Bueno, una parte, una cara de esta moneda es la justificación del enfoque evaluativo. Eso tiene que ver con un posicionamiento del maestro, epistemológicamente hablando, tiene que ver con una convicción propia de que enseña, de cuál es puede elegir una evaluación de proceso formativa, una evaluación de oportunidad, una evaluación sumativa, que generalmente se usa mucho en matemática. Y por otra parte, distinta, de la otra cara de la moneda, es el instrumento que yo uso para evaluar. Son dos cosas diferentes, chicas. El instrumento puede ser una lista de cotejo, puede ser una rúbrica, puede ser un registro de escrito cualitativo en el cuaderno de campo del maestro, una actividad, puede ser una acción del estudiante, puede ser la participación. ¿Cuál es el instrumento? El instrumento principal para valorar esta propuesta Una será... actividad. ¿Cómo? Una actividad sería. Será, entonces vamos a poner así, la participación en la actividad y en la actividad, vamos a poner así, para valorar nuestra propuesta será la participación Ahí podemos poner para fomentar en la actividad el cambio.
O sea, el cambio en el cuento, Eh, mm, eh, la propuesta comprensión que ellos puedan tener. para ejercitar, o mejor dicho, para producir eh, cambios eh, en la comprensión de la lectura. Listo, ahí tienen el instrumento Nosotros no justificado. quisimos hacer, profe, una actividad, o sea, más compleja porque no sabemos si los niños en primer grado ya saben leer, No porque saben algunos leer sí bien. saben leer, Sí, otros algunos sí y no. otros no. Por eso nosotros no queríamos hacer una evaluación, por ejemplo, diagnóstico, rúbrica. Bueno, rúbrica sí podríamos haber hecho. Son los distintos niveles de participación. Yo por eso les decía que ustedes como están en la bisagra del nivel en primer grado, no pueden valorar de mal, bien, calificativamente hablando, de aprobado o desaprobado, sino que tienen que hacer hincapié en el proceso y en la participación. Esos son los pilares de valoración Claro, por de la eso se nos actividad. ocurrió ¿Está bien? utilizar el juego como medio lúdico para que ellos pudieran comprender a través de los saberes previos que tienen, que serían los cuentos, las fábulas, las poesías, todo. En este caso, el cuento. Bien. ¿Qué materiales van a usar ustedes? No entiendo qué ¿Qué materiales. materiales van a usar en las actividades? ¿Qué materiales van a usar? Em, Como el proyector, ¿Cómo? el- como el proyector, bueno, el cuentito en papel también. Perfecto. El proyector se los acepto. ¿Qué más? Proyector. ¿Qué más? Utilizamos los bancos. Libros. ¿Qué más? Los bancos no. Sí, no sé cuál es, digamos, la finalidad del banco. Pueden usar el pizarrón. No, porque fue así. Porque nosotros no sabíamos si iban a haber chicos en esa clase con discapacidades diferentes. Entonces se nos ocurrió que movieran sus bancos, es decir, sus sillas. Es muy genuina e inclusiva, digamos, en la mirada suya. Pero yo aquí estoy haciendo hincapié en esta parte, digamos, de la producción para que comprendan algo importantísimo. Una cosa son los materiales y otra cosa son los recursos pedagógicos o recursos didácticos. Sí, ¿Qué quiero decir con esto? A ver, para que ustedes no se mareen. El material es algo inanimado, es algo que puede ser como un cartón, una cartulina, puede ser un fibrón, una cinta, un pizarrón, un papel, una pintura, etcétera. ¿Está bien? sí. El recurso didáctico es algo que tiene un sentido mucho más educativo. Ustedes como maestras y mucho más en primer grado siempre son productoras de recursos didácticos. Arman juegos, arman afiches, elaboran carteleras, elaboran actividades, elaboran cartillas, elaboran consignas. Y el recurso didáctico, a diferencia del material, está cargado de sentido pedagógico. Es un instrumento que a mí me sirve no solo como material, sino como recurso pedagógico y didáctico, porque es lo que le da el sentido educativo a la circulación didáctica de la propuesta. Una cosa es que yo hable de un afiche, de un fibrón y de una cinta como material, y otra cosa es que yo hable de una cartelera realizada, digamos, dentro de un mapa conceptual con el fibrón y lo pego con la cinta. El recurso pedagógico didáctico va a ser el mapa conceptual, va a ser vamos a decir, la red conceptual, va a ser el papelógrafo.
porque ustedes van a mediar para que eso se convierta en un recurso didáctico. El material es una cosa que puede ser un material, de la índole económica, de índole humana, de índole, eh, tecnológica, pero el recurso didáctico es, en este caso, lo que ustedes utilizan para propulsar el sentido educativo de la actividad. Pueden ser los cuentos, ¿está bien? Pueden ser las proyecciones, no sé qué exactamente van a producir, pero acá en materiales dice proyectos, pero no va proyector. Me dijeron que iba otra cosa acá, perdón. Proyector, me dijeron. Entonces yo hago esta diferencia para que ustedes pongan en valor su capacidad de producir recurso didáctico, que no es un material así nomás, es un material articulado, construido, que tiene un trabajo encima, que ha llevado tiempo producir un juego, producir un afiche, producir un mapa conceptual, producir una lámina, producir un formulario, producir, vamos a decir, una fotocopia con una actividad, con una consigna. Ustedes son elaboradoras, son productoras, son fabricadoras de recursos didácticos. De pronto pueden acá, para que les quede más claro, decir, bueno, el material va a ser el proyector y los libros, y el recurso didáctico va a ser los cuentos y las proyecciones elaboradas. O pueden hablar en materiales, no sé si van a usar, vamos a leer un poco mejor la actividad. Dice que una vez elegido el cuento de Caperucita Roja, la señora lo comienza a leer, produciendo movimientos corporales por votación y consenso. Seleccionarán un cuento. El elegido es la Caperucita Roja. En ese momento la señora pedirá silencio para que se pueda escuchar. Una vez elegido el cuento de la Caperucita Roja, la señora comienza a leer, produciendo movimientos corporales y cambios de tonos con su voz. Eso está buenísimo, porque le ponen cadencia, le ponen expresión, para captar la atención de los niños. A medida que va leyendo, se va reproduciendo el proyector, en el proyector las imágenes que van transcurriendo en el cuento. De esta manera los niños van observando características de los personajes y al final del cuento la señora realizará una puesta en común con las siguientes preguntas. ¿De qué color era la caperuza que usaba la niña del cuento? ¿Cómo era el lobo del cuento? ¿Qué camino tomó la Caperucita? Esto está buenísimo, pero ¿saben qué? Pongan aquí, se asegurará que los niños y niñas escriban y respondan en su cuaderno de trabajo las incógnitas siguientes, o las siguientes incógnitas, o las siguientes preguntas. ¿Por qué digo esto? Pero, ¿y si ellos no saben leer? ¿Eh? ¿Y si ellos no saben leer? Es muy buena tu pregunta. Al finalizar el cuento, la señora realizará una puesta en común con las siguientes preguntas. Se asegurarán que los niños y niñas escriban y respondan. Espérame un segundo. Y respondan. La estamos armando la actividad. En su cuaderno de trabajo las siguientes preguntas. Y es verdad, si no saben escribir, es muy difícil que puedan responder. Pero ustedes deben buscar la manera de que quede algo en el cuaderno. Entonces vamos a hacer lo siguiente, que los niños dibujen
si no pueden dibujar, que hagan, digo, que los niños dibujen en su cuaderno de trabajo las ideas provenientes. Es que es muy difícil primer grado, chicas, para pensarlo. Yo ya se los dije, digo, en ese sentido, no es que uno no pueda hacer lo que uno no sepa, pero está bien tu planteo porque hay que ser muy perspicaz, hay que estar muy atento, hay que estar, digamos, con todas las luces para pensar las actividades, pero es importante que, digo, ¿por qué yo hago este aporte? Y mucho más en primer grado, porque ustedes tienen que asegurarse de que en el cuaderno del niño quede algo referido a la actividad, quede, digamos, el ejercicio de lo practicado respecto al concepto enseñado o trabajado. Porque muchas veces los maestros y las maestras nos vamos en propuestas y enseñamos, pero cuando vamos al registro del cuaderno del portafolio del niño, no vemos absolutamente nada producido. Entonces hay que buscar la manera de que el registro de la actividad, por el hecho de que la transcripción misma es un elemento de aprendizaje fuertísimo, digo, transcribir ya es una práctica de aprendizaje, dibujar también, pero que quede algo en el cuaderno del estudiante. Yo se los estoy pensando sobre la marcha. Si ustedes encuentran una mejor idea, abórdenla, realícenla, escríbanla. Se asegurará, pero para hacer una síntesis, hay que pensar bien, esto presten atención, la actividad en función de los objetivos que yo quiero cumplir. No me sirve de nada hacer una actividad que no responda a los objetivos que yo me propuse realizar en la propuesta, en la planificación, en las intencionalidades educativas. Obviamente, actividad, contenido y objetivo. Esa relación tiene que ser estrecha y es muy importante para que haya una consistencia interna en la planificación, para que uno pueda dar cuenta de ello. Entonces, al finalizar el cuento, el diseño realizará una puesta en común con las siguientes preguntas. Se asegurará que los niños y niñas dibujen en su cuaderno de trabajo las ideas provenientes o las ideas que surjan. No sé qué escribir porque realmente estoy pensando, pero digo, hay que hacer una actividad que realmente cumpla con el tiempo de trabajo, que cumpla con los objetivos que ustedes se plantean aquí y que vaya de la mano con el resto de la propuesta. Entonces, al finalizar el cuento, la señora realizará una puesta en común. Bueno, se hablará del cuento, se repasará con las siguientes preguntas. Vamos a borrar esto. Ahí está bien. Como quede así, digamos, recortado, estaría bien. Pero yo les pregunto ahora, ¿y cómo harían ustedes para que en el desarrollo de la actividad les quede algo de registro sobre lo trabajado en el cuaderno al niño? ¿Qué le propondrían hacer al estudiante si no sabe leer y no sabe escribir? Vamos. Usted había dicho de que hicieran sus producciones, o sea, representaciones en dibujo en sus cuadernos. Sí. Yo tengo una Pero idea, no, se me acaba de ocurrir. porque escribir no hay posibilidad. No, es muy difícil pedirlo. Yo me había olvidado que era el primer grado. Fíjense la importancia, digamos, finita que tiene laburar en primer grado. Pero digo, ustedes pueden, Y fíjense, podría ser que dibujen algo
Ajá, acerca de las preguntas. bueno, me gusta. Porque o sea, actividad que nosotros le pusimos puesta en común no es la actividad realmente, o sea, la evaluación. Sería como una actividad, pero no una evaluación. Nosotros en esto pensamos, o sea, para Sí, es captar una... A para ver, ver a si ver, a nos ver, a ver, a prestaron ver, a ver, a atención. ver. Es una evaluación también, porque forma parte del proceso, Marcela. ¿Entendés? María. María, perdón. Disculpame. Es que no las veo yo porque estoy presentando la pantalla. Ah, Eh, eh, sí, sí, en realidad todo formaría parte de la evaluación, entonces, desde que arranca la clase hasta que termine. Siempre. Y más si yo justifico que vamos a hablar del proceso acá. Porque esto es todo, vamos a decir, un proceso de altibajos, de ida y vuelta, de significaciones y de resignificaciones. Es un proceso de cambio permanente. ¿Entendés lo que quiero decir? Por eso respeto por el proceso y en los tiempos del niño. Yo creo que no debe haber tiempos más flexibles que en primer grado. ¿Me explico lo que quiero decir? Sí. Entonces está bueno esto de que cada uno deberá recrear, perdón, deberá realizar, vamos a ponerlo y luego los estudiantes, eh, los estudiantes deberán realizar un dibujo representativo acerca de las siguientes preguntas. Vamos a hacer una cosa. Deberán producir, vamos a poner. Porque revisar ya está arriba. Y estamos tratando de acomodarla para que tenga una coherencia. No, o sea, no estamos perdiendo el tiempo. Fíjense ustedes. Acá acuérdense de poner el diseño curricular, de poner algún libro de autor con el que ustedes vayan a trabajar. Nosotros no utilizamos ningún autor. Bueno, eso lo podrían rever, porque ahora vamos a pasar a la parte más importante. Todo esto que hemos hecho es un comienzo nada más. Así que el profesor Marcelo les había dicho que estaba bien todo lo que habían hecho. Nos dijo que le encantaba, ¿no? Que estaba bien. Bueno, Sí, sí, dijo que muy poquitas cosas, había que como que cambiarle alguna que otra palabrita. Y nada, Era que le un problema de redacción nada más, pero muy mínimo. Como yo le escribí en el mail. bueno, y ustedes con una mano en el corazón, ¿les parece que estaba bien lo que ustedes habían hecho? Yo, la verdad, a mí en lo personal, cuando yo hice didáctica y currículum, no nos enfocamos tanto así en cada detallito. Era realizar un inicio, un desarrollo, un cierre, la evaluación, los recursos didácticos. Nunca había visto la parte esta que usted puso materiales, jamás. Ujú. Y No, yo tampoco. después era propósito, fundamentación y objetivo. Bueno, a qué grado iba todo eso, pero ni siquiera, y el tiempo ni siquiera nunca lo habíamos contado, así, nada. O sea, ¿Y no. a ustedes les parece que eso está bien? Porque Yo en realidad les voy a decir lo siguiente. Es mi deber como profesor de ustedes y a partir de la solicitud de su consulta, decirles o ayudarlas, acompañarlas de la mejor forma.
de mí sería más fácil dejar las cosas como están e irme a jugar con mi hijo y no decirles absolutamente nada, y etcétera. Pero yo creo, por respeto a la profesión y por respeto a la calidad de su formación universitaria, que lo que yo les estoy planteando es importante que ustedes lo puedan discernir, lo puedan dirimir. Si no, el día de mañana, cuando entren a trabajar en una escuela y tengan que cronometrar una secuencia didáctica y no sepan hacerlo, ¿qué le van a decir a la directora? No, el profesor no me lo enseñó en la universidad. Cuando tengan que diferenciar de un objetivo de un propósito, ¿qué le van a decir a la directora? No, el profesor no me lo enseñó. No, eso sí lo sabíamos diferenciar, o sea, no lo ¿Eh? habíamos visto tan... ¿Eh? No las escucho. Seguro que se le cortó, profe. Bueno, no importa, Eh, chicas. Miren, yo les voy a decir lo siguiente. Yo no me estoy encaprichando con ustedes porque quiero que hagan las cosas bien. Debo decirles que ustedes piensen las cosas bien. Y esto recién empieza porque en realidad yo trabajé todo esto sobre la marcha con ustedes porque si bien lo habían mirado, eh, vuelvo a repetirles, me parece que es difícil planificar para primer grado. No es fácil, hay que tener, digamos, hay que tener los pies en el aula, hay que conocer muy bien el grupo para planificar bien en el aula, en primer grado. Y eh, es importante que ustedes sepan diferenciar estas cosas que yo les planteo, que en una evaluación no es lo mismo que un instrumento, que no puedan cronometrar el tiempo de la propuesta, que no sepan un objetivo diferencial de un propósito, y que encima me digan que en didáctica y que el profesor Vitarelli les dijo que estaba bien, y que me lo discutan. O sea, todo bien, chicas, yo estoy acá para ayudarles, no es por un capricho mío, discúlpenme. Vamos a seguir con las... No, no, profe, lo que yo le quiero decir es que yo a usted le pregunté por mail porque, no sé, me dio curiosidad de decir, bueno, estará aprobado, porque nunca le preguntamos al profe si estaba aprobado, pero él nos dijo que estaba re bien, que pusiéramos mínimas cosas, que lo subiéramos, por eso a mí me pareció, bueno, yo capaz Chicas, si que ustedes lo hubieran subido así, no no es que es, yo le estoy discutiendo. no es que va a estar mal el trabajo, pero yo voy a tener que hacerles una devolución y decirle, chicas, ajusten esto, esto, esto y esto. Yo estoy tratando de evitar de que ustedes, la semana que viene, a última hora, antes de presentar la propuesta y de defenderla ante el curso, tengan que hacer los ajustes que estamos haciendo ahora, chicas. El profesor Marcelo, con todo respeto, no estaba en buenas condiciones, estaba enfermo el profesor y estaba cansado y por ahí le habrá gustado el tema y demás, pero yo me puse a leer finitamente su propuesta y es mi deber decirles que hay cosas que hay que ajustar, porque si no ustedes van a cuarto año y después nos pegan un palo diciendo que ustedes van sin saber aprender a escribir una secuencia didáctica. Entonces, en ese sentido, les pido paciencia y que valoren el tiempo, digamos, dedicado, porque no es que yo quiero que ustedes sufran más para probar la materia, no, yo les estoy ayudando, estoy acá para que lo hagan de la mejor manera, ¿está bien? Entonces, esto fue como de manera general. ¿Saben lo que pasa, chicas? Yo les voy a decir rápidamente que en la didáctica, en didáctica y currículum, los profesores que ustedes tienen no saben diferenciar entre una planificación y una secuencia didáctica. Yo los quiero mucho a mis colegas, pero realmente esto es una planificación pedagógica áulica con su secuencia didáctica. Y la secuencia didáctica recién empieza acá, chicas. Se los voy a escribir. Secuencia y estrategia didáctica. Esta es la secuencia y la estrategia didáctica. El resto es la justificación y la fundamentación de la propuesta.
Digo, la secuencia va dentro de la planificación. No es que la secuencia es todo. No. Ojo, tengan cuidado con eso, porque si no, ustedes piensen que hablar de una secuencia didáctica es lo mismo que planificar. Y no, y la secuencia didáctica es parte de la planificación. No es la planificación en sí mismo. ¿Está bien? Eso yo se lo digo con todo respeto de los colegas y de ustedes también, pero no quiero molestar la existencia de ustedes, pero todos los ajustes que yo les estoy haciendo, ustedes después si quieren o necesitan, digo, que alguien les revise la propuesta, vayan a la edición de las versiones, ya que son dueñas del documento, está en línea, miren la primera propuesta que ustedes habían escrito y miren esta. Hagan ese ejercicio, léanla y compárenla y digan, ah, no, me parece que el profe lo que nos dijo tenía razón. Yo sé que lo van a terminar mirando desde ese lugar. Vamos a pasar al punto final, que es la fundamentación. Tendría que tomar un poco de agua, pero bueno, voy a tratar de ser breve y conciso para que no les quite más tiempo y que ustedes puedan entender por qué dejé la fundamentación para el final. En la fundamentación tiene que haber una contextualización. Punto 1. ¿Qué es eso, profesor? Tiene que elaborar y escribir un texto donde esté presente, donde esté entrelazado, donde esté, vamos a decir, mechado, donde esté articulada cada uno de los elementos que componen la planificación y la secuencia didáctica. ¿Qué es eso, profesor? No entiendo lo que me está diciendo. Es esto. En la fundamentación tiene que haber, punto 1, como decíamos, una contextualización. Tiene que estar redactado y entrelazado el concepto teórico que ustedes van a trabajar. Tercero, tiene que haber un posicionamiento de ustedes como docentes profesionales de la educación frente al conocimiento disciplinar, en este caso que es la lectura, como concepto teórico, y frente, digo, a las teorías de aprendizaje, frente al aprendizaje, frente al paradigma del constructivismo, frente a un conductismo, a una integrativa. Digo, en ese sentido, ustedes cuando empiezan van a trabajar con los conocimientos previos. Entonces, cabe que lo coloquen y lo aclaren. Eso tiene que ver con la justificación y la defensa del posicionamiento. Repaso estos 3 puntos. Punto 1, contextualización. La presente secuencia didáctica nos parece importante que los alumnos, está perfecto lo que ustedes plantean, pero vamos a hacerlo en lo segundo. En la presente planificación y su secuencia didáctica, en la presente planificación y su secuencia didáctica, ¿qué pasó? La presente planificación y su secuencia didáctica es una propuesta para desarrollar en el primer grado de la escuela X. Punto. Nos parece importante que los alumnos / alumnas del correspondiente primer ciclo, basándonos en el primer grado de la unidad pedagógica,
puedan ir interiorizando la lectura. Perfecto. Acá tienen el concepto mechado dentro de la fundamentación. Por medio de los textos literarios, como la poesía, el cuento, la fábula y coplas, entre otros. Perfecto. Vamos a mechar aquí el posicionamiento de ustedes. Resulta crucial o resulta fundamental conocer los conocimientos previos de nuestros estudiantes respecto al tema de enseñanza para poder saber el nivel de complejidad con el cual abordar las actividades. Eso ya está hablando de ustedes de un posicionamiento bien constructivista por el hecho de que están considerando el pasado, la historia y el conocimiento, el saber previo de los estudiantes respecto a la lectura, y para conocer el piso y la base con la que van a empezar a trabajar. Porque si ustedes, empiezan a trabajar así la lectura de lleno, sin como se plantean acá en el inicio, como apertura, nos ubicamos en ronda, la seño pasará a diferentes libros y por votación se seleccionará. Esto también está como para ajustar, se seleccionará un cuento, el cuento elegido de Caperucita Roja. No, eso está medio vidrioso, chicos, porque ustedes tienen que decir, entre votación y el consenso de los niños no. Se seleccionará, como apertura nos ubicamos en ronda, cada una con su banco, y el seño pasará vamos a dejar. La seño pasará diferentes libros de lectura. Profe, eso Sí, también lo hicimos pensando en los niños, o sea, porque iban a haber niñas y niños y bueno, no tienen los mismos gustos. perfecto. El cuento, elíjanlo ustedes, el cuento puede variar, pero no les pueden está difícil como que ellos mismos seleccionen el cuento. Tienen que hacerlo ustedes de manera directiva. Está bien que los hagan participar democráticamente, elegir, votar, pero eso les puede producir a ustedes un despiste en la propuesta. Entonces ustedes elijan el libro de la Caperucita Rosa, pedirá silencio para que puedan escuchar como la seño va leyendo. ¿Es esa la idea? Me pregunto. Sí, sí, o sea, sería porque en una parte de la fundamentación habíamos puesto que la seño la seño pedía silencio para que todos pudieran ser escuchados también. Por Bueno, ejemplo, si yo levanto la mano. bueno. Sí, eso lo pueden ir agregando. Yo estos ajustes que estoy haciendo, no me odien, pero los hago para que ustedes vean que siempre está bueno volver a revisar la escritura, volver a revisar la propuesta para ajustar estas pequeñas cosas. Y volviendo a la fundamentación, yo les decía, eh, resulta fundamental conocer los saberes previos de nuestros estudiantes respecto al tema de enseñanza para poder saber el nivel de complejidad con el cual
El nivel de complejidad. Para poder saber el nivel de complejidad o el nivel de avance, vamos a decir que los estudiantes poseen frente a la lectura y con el cual abordar las actividades a realizar. Bien, ahí tienen estos tres elementos copiados, o se tienen metidos, engarzados, enganchados, tienen atados la contextualización, los destinatarios, el aula, la escuela. Si quieren hablar más del contexto también se puede. Tienen enganchado el concepto que van a enseñar, que es la lectura, dentro de la fundamentación. Y también tienen enganchado el posicionamiento constructivista de los saberes previos. ¿Está bien? ¿Hasta acá vamos? ¿Se entiende más o menos cómo se va engrosando, cómo se va constituyendo una fundamentación? ¿Me explico lo que quiero decir o no? Chicas. O sea que tenemos que seguir elaborándolo. ¿Cómo? Tendríamos que seguir elaborándolo. No, no, ya está hecho acá. Les estoy enseñando cómo escribir una buena fundamentación. Ah, sí, sí, sí. ¿Está bien? ¿Qué elementos van? ¿Qué otras cosas más faltarían agregar aquí? Vamos a seguir leyendo. Esto permitirá la ampliación del vocabulario a partir de situaciones de comprensión y producción de textos orales, como así también representaciones a través de dibujos que puedan desarrollar. Acá, miren, otro elemento, los otros dos elementos, puede haber más, pero otros dos elementos mínimos que tienen que ir enganchados dentro de la fundamentación son los objetivos y la evaluación mencionada. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Comprender, está, acá está, miren, fíjense, enganchado, lo engancharon bien al concepto. Y acá, brindándole la confianza para que los niños puedan ser escuchados y sepan respetar a sus compañeros. Perfecto. Hola, hijo. Ya voy. Entonces, fíjense que ustedes engancharon la comprensión aquí, pero falta enganchar el otro verbo de acción cognitiva del objetivo. ¿Cuál es ese otro verbo de acción? Reflexionar. Perfecto. Entonces, esto permitirá la ampliación del vocabulario a partir de situaciones de comprensión reflexiva y producción de textos orales. Ahí metieron el otro verbo de acción. Ahí lo engancharon dentro de la fundamentación. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien, vamos con la evaluación. Para evaluar para evaluar la lectura como contenido a enseñar en primer grado, es importante reconocer la participación en las actividades propuestas a lo largo del proceso formativo. Ahí engancharon. Fíjense la evaluación dentro de la fundamentación. Entonces, vamos de nuevo. Fundamentación, contextualización, posicionamiento del docente en cuanto al tema y en cuanto, digamos, al paradigma de cómo, cuál es la mejor forma de enseñar este tema, el concepto teórico, la lectura, los objetivos mechados en la fundamentación. Pueden también agregar la actividad, no lo estamos haciendo ahora, no, tampoco es fundamental,
pero sí los objetivos. Y también la evaluación. La forma de evaluación también la pudieron echar en el texto que justifica su propuesta. Fíjense, chicas, como en los solos párrafos de los textos de la fundamentación ustedes tienen todo condensado. Saben el tema que van a enseñar, las que hay actividades que van a desarrollar la comprensión y la reflexión y que van a evaluar con actividades en el proceso. Es todo lo que ustedes tienen a lo largo de la propuesta. Ahí yo sí puedo estar hablando de vamos a decir, de una consistencia interna, de una propuesta que está armada en partes y en un homogéneo que se entiende en su hilo conductor, que tiene, digamos, una coherencia. ¿Me explico lo que quiero decir? Sí, profe. Yo les pido, para que no me odien, porque ya hace rato que estamos acá, que hagan el ejercicio de mirar aparte de agregar la carátula, digo, y de embellecer la propuesta, que estaría bueno que lo hagan, ya que puse plazo el domingo al mediodía para subirla a la actividad. Digo, que miren la versión de su escrito anterior y que miren esta ahora. Sí, profe, es Miren, evidente. ¿cómo? Es evidente. Yo no quiero que no me quieran, digo, que me odien, que les parezca No, pesado. Pero es una no. obligación mía, El tema, chicas, hacer estos el señalamientos. tema es que nos digan que primero está una cosa bien cuando no está bien. Eso es. Sí, nos faltaba más, porque la verdad. ¿Cómo? Que Nos nosotros faltaba. creíamos que estaba bien y no está bien. Creíamos, no, Estaba nos bien, dijeron. chicas, pero puede estar mejor. Y el Sí. año que viene, cuando les toque planificar, se van a acordar de mí, se los aseguro. ¿Saben? Bueno, profe, Bueno. nosotros le mandamos a usted por WhatsApp las entrevistas Bueno. ¿Quieren que les produzca un enlace con las entrevistas? porque no sabemos cómo subirlas. ¿A No, y dónde? primero para. ¿A dónde? Al Word, Bueno, yo les voy a enseñar después, díganme. Lo que van a hacer ahora es que cuando yo les pase el enlace lo pongan en la bibliografía ustedes, o en los anexos, ¿saben? sí. Yo ahora me quedo subiendo las producciones que me enviaron. Eh, ¿qué es lo que me han enviado? Así les titulo, les pongo nombre, todo eso. Una es una entrevista Sí, de una persona que estuvo en contexto de encierro. bien, perfecto, excelente. ¿Y la otra? Es la Y la, entrevista, o sea, un video también que tenemos, pero no lo puedo subir yo, lo tengo en el celular. No lo puedo pasar por WhatsApp, no sé cómo pasarlo. Mándamelo. ¿Cuánto dura el video? Y como 2 minutos. Haz una cosa, mándamelo por mail y yo lo subo. Sí, ¿Eh? cuando lo quiero pasar, que se lo quise pasar a mis compañeras, Sí. no puedo, porque es por pedacitos muy cortitos, es muy largo. ¿Me lo podés pasar por... ¿Me lo podrías pasar por mail? ¿Por el drive? No Y sé, si no, no profe. te preocupes, pasame lo que tengan ahora y yo el jueves me lo llevas en el WhatsApp y yo te lo subo. ¿Mm? Sí, profe. Sí, total lo tengo en el celular, Como ustedes porque no. quieran, chicas, pero esas cosas tienen que aprender a hacerlas. La tecnología es una herramienta transversal para la formación ahora. Bueno, chicas, se me hizo re tarde a mí. Me tengo que ir a hacer Sí. las compras porque mi señora me va a retar. bueno, profe, muchas gracias por su consulta. Fue muy constructiva y disculpe por la ignorancia. No, por favor, Sí. chicas, no se disculpen. En primer lugar es mi deber. Y yo por ahí soy medio lento para explicar, o soy medio fusivo. Pero sepan que yo siempre quiero que ustedes hagan y aprendan lo mejor posible. No que hagan cosas mal hechas o que se piensen que lo que están haciendo está bien. ¿Está bien? Sí, profe. Bueno, muchachas, buen fin de semana. Quédense tranquilas que esto como está así
ya me lo pueden presentar. Si quieren hacer algunos Bueno, ajustes, otras cosas, háganlo y bueno, nos estaremos viendo la semana que viene. Preparen bien su presentación. Les mando un abrazo y vale, buen fin de semana. buen fin de, gracias, hasta luego. Chau, chau.